Cantárselo, decírselo, volvérselo a decir. El 4 de septiembre, Allende va a salir. La gente se sentía tan empapada de lo que se estaba viviendo. Se sentían tan protagonistas. Empezamos entonces a decir, sí, es posible. Nosotros valemos, tenemos capacidades. Lo que no hemos tenido han sido posibilidades. Y eso es lo que nos entregó Allende. Él era una persona humana. Esta noche, Salvador Allende, defensora Luz Croxato. Yo tenía 11 años cuando un golpe militar puso término al gobierno de la Unidad Popular. Nuestro país estaba tan polarizado que no era sorprendente ver cómo unos celebraban mientras otros se lamentaban con profundo dolor. Lo que no conseguí entender fue por qué nuestro presidente Salvador Allende había decidido quitarse la vida en La Moneda en vez de rendirse y subirse a un avión que lo llevara a cualquiera de los países que le había ofrecido asilo. Con los años conseguí comprender el monumental gesto republicano de Salvador Allende, aquel que tuvo la audacia de soñar con la vía democrática al socialismo, que fue elegido por voto popular y ratificado por el Congreso, daría su vida antes que abandonar el cargo que el pueblo le entregó. Y es por ese compromiso que Salvador Allende es el más grande de los chilenos de nuestra historia. La verdad es que no quiero mantener mi nombre atado a los días y a los hombres que me vieron derrotado, simplemente y con la soltura suficiente, perderle el miedo a todo y a los que son diferentes. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. En mi patria, historia, tierra y hombre se funden en un gran sentimiento nacional. Muchas gracias. Todos conocemos la imagen de Allende presidente. Gobernó nuestro país entre 1970 y 1973, pero su historia comenzó mucho antes. Salvador Allende dedicó más de 40 años de su vida a construir un país más justo. Desde su ingreso a la Facultad de Medicina se destacó en la dirigencia estudiantil. Su fama de conflictivo no le ayudó a conseguir la plaza de pediatría a la que postuló a pesar de tener excelentes antecedentes académicos.
Sin embargo, el Hospital Van Buren lo recibió con los brazos abiertos, en calidad de anátomo-patólogo, el especialista que realiza las autopsias. Tenía 24 años. Chile estaba viviendo las consecuencias de la Gran Depresión de 1929, la mayor crisis económica de la historia hasta esa fecha. Teníamos una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. El año 1933, 1 de cada 4 niños moría al nacer y 18.000 personas, 50 al día, morían de tuberculosis. Allende realizó aquí 1.500 autopsias. Niños abandonados, mendigos, mujeres maltratadas, cuerpos impactados por la pobreza y la miseria que marcaron para siempre al joven médico. Allí en Valparaíso me tocó trabajar en forma muy dura. Con estas manos he hecho 1.500 autopsias. Sé lo que es el drama de la vida y sé cuáles son las causas de la muerte. Allá en Valparaíso, terminada mi labor médica, me dediqué a organizar el Partido Socialista. Yo soy fundador del Partido Socialista en Valparaíso. Es decir, he tenido desde estudiante hasta hoy una línea, una actitud y una consecuencia. Salvador Allende llegó a Santiago desde Valparaíso cuando tenía 18 años a este histórico barrio de trabajadores que para ese entonces estaba repleto de pensiones para estudiantes. Es aquí donde el joven Chicho se contagia de las contradicciones y pasiones del pueblo chileno, sorprendiéndose con su imaginación, con su picardía, involucrándose, enamorándose, indignándose cada vez más con las injusticias. En este sector, cerca del hipódromo, de la Vega Central y de la casa de la tía Carlina. Y aquí realizó sus estudios, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Salvador Allende provenía de una familia de médicos destacados. Su bisabuelo Vicente Padín fue decano de esta facultad y su abuelo Ramón Allende fue médico en la Guerra del Pacífico y un encendido radical. Su lucha por la separación de la Iglesia y el Estado le ganó el apodo del Rojo Allende. Allende heredó de su abuelo la vocación de médico y también la de rojo. Más que una profesión para ganarse la vida, Allende buscaba un camino para servir a su país. En esta facultad, Salvador Allende se hace profesor de un liceo nocturno, es dirigente estudiantil y trabaja en la posta y el hospital psiquiátrico. Es un estudiante activo, sumergido también en la efervescencia de su tiempo. En Chile se vive la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo. Hay crisis económica y se acentúa la migración desde el campo hacia la capital. Santiago se llena de poblaciones y conventillos. Crece el alcoholismo y la delincuencia. En 1932, el país entra en una crisis política y el joven Allende es parte de los grupos que dan vida a la República Socialista, un intento de gobierno encabezado por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Marmaduke Grove, que no superaría los 11 días en el poder. Por su participación en este movimiento, Allende será perseguido y encarcelado. Allende egresó de medicina el año 1933. Su tesis, Higiene Mental y Delincuencia, incluye avanzadas propuestas de reforma a la salud pública y un lúcido análisis sobre la desigualdad social. No solamente habla de la delincuencia, habla del alcoholismo, pero en el fondo habla de las razones que van generando la delincuencia.
el medio ambiente, la herencia, pero también los factores socioeconómicos. O sea, él en una parte muy bella de su tesis dice que él ha compartido con la miseria y la amargura de estos delincuentes y con la pobreza de estos delincuentes. Que en cierta forma para mí es la plataforma para ser después el Allende político, el Allende que plantea ciertas necesidades de los sectores populares. O sea, yo creo que la medicina social en ese sentido es fundamental para la formación o la visión que va a tener después de la sociedad y la miseria. 6 años más tarde, las diferencias sociales que describe Salvador Allende se hacen dramáticamente evidentes para todo el país. El 24 de enero de 1939, un terremoto golpeó duramente la ciudad de Chillán. La precariedad de las viviendas, la falta de un sistema de salud eficiente y la pobreza de la población quedan crudamente al descubierto. El terremoto de Chillán se sintió con fuerza incluso en Santiago. Era de noche. Allende estaba reunido en la logia masónica. Con el temblor todo el mundo salió a la calle. Y desde el cine Santa Lucía, que antes estaba en esta esquina, Allende vio salir a su amigo Manuel Mandujano, que venía acompañado de una linda joven, una estudiante del pedagógico que se llamaba Hortensia Bussi. Así comenzó la relación de Allende con la que sería su esposa durante toda su vida, Hortensia Bussi, la Tencha. El compromiso de Hortensia Bussi será determinante en la vida y la causa de Salvador Allende. Al día siguiente, Salvador Allende, por entonces un joven diputado, acompaña al presidente Aguirre Cerda a la zona del desastre. A su futura esposa le cuenta lo que ve en Chillán. Hay 25.000 muertos. Todas las familias perdieron por lo menos a uno de los suyos. Meses después del desastre, Pedro Aguirre Cerda dejará un ejemplo de consecuencia y ética republicana que quedará grabado en la conciencia de Salvador Allende. En agosto de 1939, un grupo de militares se acuartela. Encabezados por el general Ariosto Herrera, se levantan contra el presidente de la República. En llamado telefónico, el asistente del general Ariosto Herrera le ofrece al presidente inmunidad y un avión para abandonar el país. Se dice que el indignado presidente Pedro Aguirre Cerda respondió: yo soy un hombre de derecho. Saldré de aquí con los pies por delante, pero jamás abandonaré este cargo que el pueblo me entregó. Miles de personas llegan esa tarde a La Moneda a apoyar a Pedro Aguirre Cerda. Allende tiene 31 años y comprende que para transformar la sociedad debe respetarse a cualquier costo la voluntad del pueblo. Desde entonces se somete a esa voluntad y dedicará el resto de su vida al servicio público, desenvolviéndose en distintos cargos de elección popular, primero en el Congreso Nacional, donde ejercerá como diputado y senador. Su extensa carrera senatorial le permitió recorrer Chile de punta a punta, conociendo a su gente y su diversidad. Fue vicepresidente del Senado el año 1954 y lo presidió entre los años 1966 y 69. En total, como senador, Salvador Allende pasó 25 años de su vida legislando desde este salón en el Congreso. Durante sus años como parlamentario, Allende promovió numerosas leyes. Impulsó la creación de la Comisión de la Vivienda, Corvi, lo que hoy es el Serviu. Promovió la ley que daba derecho de voto a las mujeres. En 1958 redactó la derogación de la ley maldita promulgada por el presidente Gabriel González Videla, ley que declaraba ilegal al Partido Comunista y que persiguió a Pablo Neruda y encarceló a cientos de chilenos. Cuando existieron pretensiones de ocupación por parte de los gobiernos argentinos de la época, defendió la soberanía chilena sobre los territorios de Chile Chico, Aysén y Magallanes. Leyes que defendía con vehemencia en el Congreso. En 1961, Allende se presentó a la elección senatorial por la circunscripción de Valparaíso y Quillota.
no parecía una buena idea. Competía en la misma lista con el popular senador comunista don Jaime Barros. Sin embargo, salieron los dos. Jaime Barros era médico también, Allende era médico, y casi todos los profesionales y gente que trabajaba en la campaña eran amigos de ambos. Entonces la solución fue que todo se hacían en conjunto, las proclamaciones en conjunto, y finalmente resultó un éxito, porque ambos fueron elegidos, Allende con la primera mayoría. Era muy distinto, muy fuerte. Él era capaz, en un momento determinado, de conversar con cualquiera, y se establecía un diálogo donde él sabía los problemas de las personas y les entregaba una parte de su visión. Y todo eso se transformaban en segundos en allendistas. Entraba a los locales y decía: buenos días, aquí estoy, ¿cómo están ustedes? Buen provecho, soy el doctor Salvador Allende. Y eso le permitió, por ejemplo, ser elegido senador por Valparaíso, cuando todo el mundo decía que no tenía nada que hacer. Y fue elegido. Y yo siento que en esos años la amistad cívica que existía en el Parlamento era muchísimo mayor que la que hay hoy día. Y yo creo que tiene que ver de alguna manera con la dictadura y lo que nos separó. Por muchas diferencias que hubiera, había límites. Entonces esa amistad que había entre Allende, Frei, Tomic o Alessandri, la familia Alessandri, entonces era distinto. Sociable y gozador, Allende tenía amigos de todos los partidos y de todas las creencias. Y con ellos compartía su pasión por la vida al aire libre y el deporte. Cuando adolescente había sido campeón de natación, decatlón y maratón. Le gustaba practicar el box, la equitación, el tiro al blanco. Salir a navegar con sus 3 hijas. O juntarse con sus amigos a compartir una buena mesa y un buen vino. Él tenía un velero, famoso, controvertido velero, que era la categoría más pequeña, que era un snipe, tan pequeña que ni siquiera tenía cabina. Nos apretaba y nos llevaba a las 3 hermanas y él. Cuando nos sacaba en este velero y nos hacía apreciar lo que era sentir el viento sobre la vela, el viento sobre la vela y cómo se deslizaba. Entonces este ruido sobre el mar y el viento sobre la vela, muy particular, que es algo que yo lo tengo grabado así y que no se me ha olvidado nunca. Como que te enseñó a amar lo que era la naturaleza. Él sentía que estas niñitas tenían que también nadar, remar, andar en el velero, caminar, ir a las rocas, saltar, mirar un atardecer, vivir la naturaleza. Él gozaba, disfrutaba de su casa, pero eso no le significaba que no se iba a olvidar de cómo él se relacionaba con los pescadores, cómo buscaba ayudarlos, cómo quería que tuvieran mejor condición. Mínimamente, eran cosas muy sencillas. Pero el motor fuera de borda, el baño, el traje para el buzo, son los temas que... Entonces también esas cosas a uno las dejan muy marcadas. Para mí era muy impresionante ver cómo era él, cómo se relacionaba en todos estos niveles, esos gestos que tenía. Era un gran vividor. Le gustaba sacarle el jugo a la vida. Entonces los buenos tragos, la buena comida, la ropa elegante, las cosas finas. Era un sibarita un poco en su manera de gozar la vida. Y se metía mucho con la cocina, con el caldillo congrio. Se metía con el caldillo congrio. Daba instrucciones para el almuerzo que iba a hacer tal y tal menú. Que por qué acompañaban el roast beef con esas papas infladas que le cargaban, que eran las papas soufflé, cuando la papa con arroz, que hacía su mamá Rosa, era lo más delicioso que se podía presentar junto a un roast beef. Y le gustaba comer papas con arroz mucho. Le gustaba el whisky. Y le gustaba el buen whisky. Y tomaba vino casillero del diablo. Todos tratábamos a Salvador como un cualquiera, un compañero cualquiera, y él a nosotros también. Hasta, diría yo, que comenzaron las famosas elecciones.
porque entonces la gente de Algarrobo, que era toda bastante momia, bastante de derecha, y que consideraban a Salvador uno de ellos, ya pasaba a ser el enemigo. Entonces le tiraban piedra a la casa, no lo saludaban, dejaban de verlo, hasta que perdía y volvían a ser amigos de nuevo, porque ya el enemigo estaba en el suelo, ya no importaba. Es 1958 y Salvador Allende es candidato a la presidencia de la República por segunda vez. Ya lo había sido en 1952. Ahora representa a una alianza de partidos de izquierda y su consigna es simple, clara y sin medias tintas. Ahora le toca al pueblo. Mucha gente recibe con felicidad las ideas de Allende. Sus propuestas no son frecuentes en esa época y para mucha gente significan un cambio radical en su vida. La reforma agraria, la nacionalización del cobre, la construcción de hospitales, el acceso a la educación, los programas de vivienda social constituyen para un gran número de chilenos la primera esperanza real de una vida más digna. Para la campaña del 58, Neruda escribe: con Allende está lo bueno del pasado, lo mejor del presente y todo el futuro. La campaña de Allende estremece a Chile. Junto a cientos de voluntarios, recorre el país en el llamado Tren de la Victoria, un viejo ferrocarril de carbón que es esperado por miles de personas entre Santiago y Puerto Montt. Y la verdad es que el Tren de la Victoria fue una experiencia inédita. Primero, ¿quién financiaba ese tren? Los trabajadores. Y ellos, a través de su organización sindical, arreglaron ese tren. Lo adornaron además. Me acuerdo que tenía guirnaldas de naranja y palmera. O sea, era una belleza ver ese tren. Y en ese tren, fíjate que parábamos en todas las estaciones, hasta en las que no eran estaciones. A veces eran las 3 de la mañana y estaban los trabajadores del campo con unas antorchas encendidas esperando el tren. ¿Y quiénes hablaban ahí? Lasso y Allende. Eran campañas muy pobres, sin medios, y que se hacían prácticamente a pulso. Salvador Allende comenzaba su jornada generalmente a las 7 de la mañana, hasta la 1:30 que se iba a almorzar, y su siesta que era sagrada. Había un tremendo curanto. Allende se tomaba su buen cachón de vino, comía, y después a cualquier compañero le decía: me presta su mantita. Se envolvía en la mantita y se ponía a dormir debajo de un árbol. Porque eso sí, había cada 3-4 horas que él tenía que dormir. Pero dormía 5 minutos. Después se levantaba, se mojaba la cabeza así, y ya había Allende para rato que seguía hablando y conversando con la gente. Bueno, Allende era un personaje de odios y de amores. O lo querían o no lo querían. Se lo recibían muy bien o lo recibían muy mal. Yo te digo, para mí, de los políticos de este país, por su honradez, por la pasión que ponían las cosas que él creía, por su interés realmente de sacar adelante este país, de acabar con tanta pobreza, su compromiso realmente con la gente que no tenía. Entonces eso es lo que me hace tener esa admiración que yo siento por él. El 31 de agosto de 1958, el Tren de la Victoria vuelve a Santiago. Una multitud lo saca en andas y lo lleva en una marcha hasta el Paseo Bulnes, donde es el cierre de su campaña. Allende habla, la multitud lo aclama. Una parte de Chile entiende que elegir a Allende no es solamente cambiar al presidente, es cambiar al país. Cantárselo, decírselo, volvérselo a decir. El 4 de septiembre Allende va a salir. Eso lo inventaba la gente.
Y gritaban otras cosas, pique el ajo, pique el ají, sale Allende, claro que sí. Allende pierde esta elección por 33.000 votos. La historia dice que su equipo se desmoraliza, pero él no. Para Allende la derrota es siempre breve. Va a intentar una tercera e incluso una cuarta candidatura. Allende postulará a la presidencia de la República los años 1952, 1958, 1964 y 1970. Y es así que la consigna "Vote por Allende" se va instalando en las conciencias de muchos chilenos. Darle una vida digna a los chilenos más pobres es uno de los grandes anhelos de Salvador Allende. Resolver sus problemas básicos. Permitirles soñar con una vida mejor. Todo esto era el fondo de la feria. Actualmente, la combativa población de La Victoria. Y hasta acá llegaron 3.200 familias en lo que fue la primera toma organizada de nuestra historia. A pesar de la ilegalidad de la maniobra, Allende apoya decididamente la toma y se hace presente acompañando y protegiendo a sus pobladores. Las familias llegaron desde el cordón de la miseria. La mayoría venían de las callampas en torno al Zanjón de la Guada. Pobladores sin agua, sin luz, sin alcantarillado. Llevando a cabo una acción tal vez desesperada por cambiar su destino. Nosotros vivíamos en el Zanjón. Bueno, ahí se vivía muy mal. Había mucha pobreza y no había dónde vivir. La única solución que había era tomarse los terrenos. Duerme que no queda nada. No hay pasado, no hay mañana, no hay crepúsculo ni aurora. Por el tiempo, campamento. Nosotros lo vimos, lo vivimos el paso de Allende. Y especialmente por el sector de mi casa, donde está mi casa ubicada hoy día, en 2 de abril con Galo González. Por ahí se le hizo un arco de triunfo a Salvador Allende. Y da vuelta a la camioneta y se encuentra con ese tremendo arco precioso y le pusimos ahí por la razón o la fuerza. Se paró la camioneta, se reía y nos felicitaba el compañero. Y él se grabó en nosotros, compañera, por su sencillez. Porque él hablaba como nosotros. Él daba la mano y decía, ¿cómo estamos, compañeros? Con calor. O sea, con calor, transmitía algo. No o el hola, no. Él era una persona humana. Todavía somos allendistas y seremos siempre, pues. Y lo marcó la vida, como persona y como presidente también. Es importante recordar que Allende era más que un militante del Partido Socialista. Ante todo, era un republicano. Para él, por sobre sus propias ideas, por sobre el ideario de su partido, estaba la voluntad de las mayorías. Es el mismo espíritu que mueve a Pedro Aguirre Cerda, quien lo nombra ministro de Salud en 1939. Lo primero que hizo fue un diagnóstico de la salud en Chile. Todo lo resume en un libro publicado 3 meses después, La realidad médico-social chilena. En su primera página dice: Chile tiene la más alta mortalidad infantil del mundo y revela con rigurosos datos
que antes de cumplir 9 años morían la mitad de los niños chilenos. Escucharon bien, la mitad. Es que Chile en los años 30 era una sociedad muy atrasada. De sus 4,5 millones de habitantes, 200.000 niños vivían en las calles. Un miserable cordón de población rodeaba las ciudades, donde existían alarmantes brotes de tifus y sífilis. Allende asume que estos graves problemas de salud deben resolverse con urgencia desde el Estado. Por eso, funda el Servicio Nacional de Salud y con él pone asistencia médica a disposición de 3 millones de personas. Promueve leyes para la protección de las mujeres trabajadoras y de sus hijos. Entre otras, la subvención para la mujer a partir del 5º mes de embarazo. La perseverancia también fue una virtud de Salvador Allende. Mal que mal corrió una diputación, 4 senatoriales y 4 presidenciales. Él mismo decía con bastante sentido del humor que su epitafio diría: aquí yace Salvador Allende, el futuro presidente de Chile. Pero 1970 diría otra cosa. Ese año, en su 4ª carrera presidencial, Salvador Allende logra imponerse en las urnas por un estrecho margen. Y el mundo nos observa con expectación. El triunfo de Allende no es un tema menor para un orden mundial marcado por la Guerra Fría. En este conflicto, 2 potencias mundiales se disputaban la hegemonía del planeta. 2 sistemas incompatibles. El capitalismo y el socialismo dividían el mundo con su poderío nuclear, resguardando sus respectivos dominios ideológicos y económicos. Consecuentes con lo que ha sido nuestra historia y tradición, estamos realizando esta transformación revolucionaria, profundizando el régimen democrático, respetando el pluralismo de nuestra organización política dentro del orden legal y con los instrumentos jurídicos que el país se ha dado. Pero hasta entonces las sociedades que llegaban al socialismo solo lo habían conseguido a través de las revoluciones armadas. Así fue en octubre de 1917 en Rusia, la primera revolución socialista de la historia. O en 1949 en China, un socialismo que con variantes existe hasta hoy. O en Vietnam en 1954. Y en Cuba, el caso más emblemático para los latinoamericanos en 1959. Todas las revoluciones de la historia han sido violentas, no solo las socialistas. Excepto la que quería hacer Salvador Allende. Él quería construir el socialismo por la vía electoral. Y aunque muchos en Chile tienen miedo, otros lo viven con pasión. Hoy sabemos que lo que más conviene a Chile, a los altos intereses nacionales, es que el pueblo sea gobierno, y por eso venceremos el cambio. La unidad popular vencedora sobre la tumba del yankee opresor. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular. Las campañas eran de una alegría, de un optimismo, de un sacarse de adentro, una cosa que el chileno no ha tenido, porque el chileno es más bien triste, más bien opaco. Y en ese momento afloró como un humor, como una imaginación que nosotros sentíamos maravillosa, ¿ves? La victoria de Allende, la derecha quisiera ignorar, todo el pueblo resuelto y valiente. Lo que fue Allende para Chile, para los trabajadores, para los jóvenes, fue como un estallido, fue como una iluminación repentina. Yo pienso que me reventó el alma al entender otros fenómenos que no llegaban a mi percepción de vendedoras de diario en mi kiosco de Matías Cousiño con moneda. Venceremos, venceremos.
unidad popular al poder. La gente se sentía tan empapada de lo que se estaba viviendo, se sentían tan protagonistas, eran como parte de eso. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Allende hablaba de una revolución con sabor a empanada y vino tinto, una revolución a la chilena, con nuestra esencia. Y esa esencia en Chile era la República, que tenía para entonces 150 años y era una de las más respetadas del mundo. Con esa propuesta que llamó Vía Chilena al Socialismo, Allende llega al poder en 1970. Nunca como ahora, la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos, somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño al hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. A la lealtad de ustedes responderé con la lealtad independiente del pueblo, con la lealtad del compañero presidente. 1.075.000 votos, el 36,3% de los casi 3 millones de votantes, constituía una mayoría relativa que debía ser ratificada por el Congreso. Así lo ordenaba nuestra Constitución, que en esa época no contemplaba la segunda vuelta. Históricamente el Congreso siempre había ratificado la primera mayoría, pero en el convulsionado Chile de 1970, el temor de algunos sectores a la vía chilena al socialismo genera todo tipo de especulaciones. Allende acepta firmar un documento donde se compromete a respetar la Constitución. Este era el Estatuto de Garantías Constitucionales redactado por la democracia cristiana que buscaba resguardar cualquier intento dictatorial por parte del futuro gobierno. El 22 de octubre, un comando terrorista de extrema derecha atenta contra la vida del comandante en jefe del ejército, René Schneider, con el propósito de desestabilizar la situación y evitar así que el Congreso ratifique el triunfo de Salvador Allende. Algo general que está ocurriendo. Es un hecho político, evidentemente. El 24 de octubre, a pesar de todo, Allende es ratificado por el Congreso y se convierte de esta manera en presidente de la República de Chile. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gócel. Se levanta la sesión. Para muchos, el gobierno de Salvador Allende significará una esperanza, la oportunidad de una vida mejor. Campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuestro... Como chileno y como presidente de la República, cumplir con este deber tradicional de todos los presidentes de Chile, de venir a saludar a quien va a sucederlo en el cargo. En 1970, Allende es electo presidente de la República. La vía chilena al socialismo ha llegado al poder y todo el planeta está pendiente de nosotros. En Chile este proceso se vive con pasión y con temor. Pero a pesar de las turbulencias que marcaron el inicio de su gobierno, no todo es confrontación.
Allende consigue importantes acuerdos, ganando grandes batallas, como por ejemplo el aumento en los ingresos de los sectores sociales más pobres de nuestro país. Mi madre compró la primera máquina de coser en el gobierno de Allende. Nosotros tuvimos la primera máquina de coser. Tuvimos la primera cocina a gas, porque antes cocinábamos a choncho y a leña. O sea, tremendo cambio social, cultural, de calidad de vida. Fue tremendo. Empezamos entonces a decir, sí, es posible. Nosotros valemos, tenemos capacidades. Lo que no hemos tenido han sido posibilidades. Y eso es lo que nos entregó Allende. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Eso es lo que hizo Allende por nosotros. Nos transformó en seres humanos que existíamos, dejamos de ser cifras y números. Nos hizo visible ante la sociedad y ante el mundo. Trabajando más, produciendo más y ayudando al compañero presidente. Bueno. La actitud de nosotros es que siempre seguimos trabajando para cooperar con el gobierno. Yo soñaba con un país donde yo iba a ser importante, donde yo lo que construyera en esa época estaba construyendo mi futuro para mis hermanos y para mis hijos. Mi mamá era muy estiradita, más bien. En fin, siempre se le decía misia o señora, en fin, qué sé yo, muy respetuosamente. Y pasa con la Unidad Popular a ser compañera. Entonces me dice, pero yo estoy feliz, ya no tengo edad, ya no tengo clase social, somos todos compañeros. Ya pasamos todos a ser iguales. En Chile, desde 1970, cualquier niño, mujer embarazada o nodriza, por el solo hecho de inscribirse en un consultorio, tiene derecho a medio litro de leche diario. Hay 600.000 niños que tienen un desarrollo mental por debajo de lo normal. Si acaso un niño, en los primeros 8 meses de su vida, no recibe la proteína necesaria para su desarrollo corporal y cerebral, se va a desarrollar en forma diferente al niño que pudo tenerla. Si a ese niño que no recibió la proteína suficiente, después de los 8 meses se le da, puede recuperar y normalizar su desarrollo corporal, pero no puede alcanzar el desarrollo normal de su cerebro. Compañera. Hola, ¿cómo te va? Pareja joven. ¿Cuántos niños tienes? Dos. ¿Dónde está el otro? Ahí. ¿El tercero cuándo viene? Buena cuota, no más. Gracias, compañera. Gracias a ustedes. El gobierno de la Unidad Popular despierta confianza entre los obreros, campesinos y pobladores. La gente participa con entusiasmo. 1/3 de los trabajadores está sindicalizado. La mayor cifra de nuestra historia. Invítenme a un día para que pueda estar con ustedes tomando una taza de té. El primer año de gobierno se construyen 100.000 viviendas sociales, aumentando al doble lo que se construía hasta entonces en promedio por año. Y lanza la idea de la modernidad de esos años, las viviendas en serie. ¿Cómo preocuparse de hacer una producción de vivienda significativa respecto a la demanda existente hasta entonces? Y entonces esta preocupación finalmente se materializó en esto. Fue hecho pensando en el ser humano, en la mujer, en los niños que pudieran juguetear tranquilos aquí, que pudieran tener un lugar donde vivir con un mínimo de dignidad, de intimidad. Está pensado como una calle elevada más que un pasillo, donde la gente pueda tranquilamente sentarse a conversar, a disfrutar del espacio, mirar el cerro, echarle un vistazo a los cabros chicos que están corriendo ahí abajo, en fin, un lugar amable, humano. Allende impulsa además la revolución del libro,
a través de una editorial estatal que se llamó Quimantú, que en lengua mapuche quiere decir Sol del Saber. En sus 2 años de existencia, Quimantú vendió 9 millones de libros. Y si ese número no te dice nada, déjame contarte que la popular saga Harry Potter en 10 años ha vendido 200.000 copias en nuestro país. Allende tenía una preocupación especial porque el libro fuera accesible a la gente. Él le dijo, inventen un tipo de libro que sea tan barato como una cajetilla de cigarrillos. Se crearon así los mini libros, que era una colección de libros de formato más pequeño. Cada 2 semanas o cada semana aparecían nuevos títulos y que estaban en los kioscos. Lo sorprendente es cómo se vendía todo, ¿no? Quilapayún, Inti Illimani y Víctor Jara, entre otros, le dan vida y auge a la nueva canción chilena, una música comprometida con el proceso político. Los Jaivas grababan todos juntos, Los Ángeles Negros popularizaban Y Volveré. Buddy Richard grabó Amor por ti. Las brigadas callejeras comenzaron a pintar la ciudad y se levantaba el actual edificio Diego Portales, concebido como un centro cultural con murales de Roberto Mata, Nemesio Antunes y José Balmes, entre otros. Y en 1971, Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. Durante el gobierno de la Unidad Popular, el alumnado aumenta en 500.000 de personas. Solo la educación superior, que en 1970 cuenta con 80.000 estudiantes, duplica sus matrículas en esos 3 años. Todos quieren estudiar y el gobierno destina el 7% de su presupuesto a la educación. Se produjo una explosión escolar, porque cuando empezamos, la verdad es que hacíamos clases en buses. Lo tomábamos y eran salas de clase. Apuntábamos a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Apuntábamos a que aquí nadie estaba de más. Yo era la primera de toda una generación, de la 3ª, 4ª generación en mi familia, que por primera vez ingresaba a la universidad. Y resulta que se me permitió a mí solamente pagar mi matrícula y tenía una beca de alimentación y de movilización. Eran las esperanzas y las ilusiones de una fórmula, de una familia, de poder llegar y acceder a mejores condiciones sociales a través del conocimiento. Para mi padre era un orgullo, para mí era un orgullo y era un tremendo desafío el poder estar en la universidad. O sea, había un compromiso de sentirse orgullosamente chileno y de ser parte de la construcción de una sociedad. Pero sin duda, el acuerdo más emblemático del gobierno de Allende fue la nacionalización del cobre, el principal recurso de nuestro suelo. Después de casi 20 años de majadera e insistencia, Salvador Allende consigue en julio de 1971 que el Congreso en pleno y por unanimidad apruebe esta iniciativa. Esto significa que los parlamentarios del centro, de la izquierda y de la derecha se unieron para que el cobre fuera de todos los chilenos. En julio de 1971, las grandes minas de cobre que hasta entonces eran de empresas norteamericanas como la Kennecott y Anaconda son expropiadas y se les paga a sus dueños un valor establecido por el Estado de Chile. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro. Actualmente, los ingresos del cobre constituyen el 35% de nuestro Producto Interno Bruto. De golf Los Leones están reunidos algunos de los leones que van a derrotar a la Unidad Popular y el régimen marxista. Formo parte de un grupo de grupos que no están de acuerdo con la política del gobierno. ¿Para qué queremos un nuevo gobierno? Para que las mujeres no tengan que estar perdiendo horas y horas, días enteros, en hacer la cola del aceite. No, señor, antes no había tantas colas.
A mediados de 1973, la prensa era el reflejo de un país dividido en dos. Ahora tenemos plata, tenemos más trabajo, la plata. Y andamos en la junta también. ¿Y quién tiene la culpa de esto? ¿Quién tiene la culpa de esto, mercado negro? Las buenas cifras económicas de los primeros años de la Unidad Popular quedaban en el olvido en medio de una inflación que superaba el 300%. Chile vive una inflación la más alta del mundo de su historia. Con el aparato productivo del país semi-paralizado, sobrevino un grave desabastecimiento. Cundió el mercado negro. El gobierno intentaba organizar el caótico panorama con tarjetas de racionamiento y emitiendo más y más dinero, pero sin respaldo. Dentro de la coalición de gobierno convivían dos miradas opuestas: la de los que aún creían en la vía pacífica hacia el socialismo y la de quienes presionaban por una revolución más radical, sin descartar la violencia armada. Desde la órbita soviética llegaban recursos para apoyar a ciertos grupos de izquierda. Cuba incluso hace envío de armas. ¡Basta ya de artimaña! ¡Basta ya de zigzagueo! ¡Vamos de frente a la solución! La CIA, agencia de inteligencia del gobierno norteamericano, gastaba millones de dólares apoyando a la oposición. El presidente Nixon convertía en realidad su vieja amenaza de hacer aullar la economía de Allende. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. La extrema derecha justificó también el uso de la violencia, y en un clima marcado por la polarización, bandos irreconciliables se enfrentaron con frecuencia en las calles de Santiago. Los sectores más radicalizados de la izquierda llaman a ampliar la toma de predios y fundos, práctica que a menudo incurre en la ilegalidad. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular. En julio del 73, un comando extremista de derecha asesinó al edecán naval de Allende, el comandante Arturo Araya. La crisis interna del gobierno era profunda. En solo 8 meses, Allende cambió 4 veces el ministro del Interior y 3 veces el de Defensa. Ministro del Interior, general Carlos Prat. El 29 de junio de 1973, un primer intento de golpe de Estado es rápidamente neutralizado por los militares leales al gobierno. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo denunciando el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. La Corte Suprema acusa al gobierno de ponerse al margen de la Constitución. En los primeros días de septiembre, Allende evaluaba la posibilidad de un plebiscito. Surgieron esfuerzos al alero del cardenal Raúl Silva Enríquez, pero los sectores más intransigentes hicieron fracasar el diálogo. Allende no era solo un socialista,
Era ante todo un republicano. Creía en la razón de las mayorías, no en la fuerza. Y ni la fuerza consiguió desviarlo de esa ruta. No podía entregar su cargo si quería cumplir con la República de Chile. Y cumplió. Ni el más duro detractor puede cuestionar la instalación de Allende en el poder. Vivió y murió fiel a la República, convirtiéndose en figura ejemplar de consecuencia. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! En esta tumba no hay restos sino semillas. A los jóvenes de Chile que no lo conocieron, pero para los cuales su nombre y su ejemplo tienen aún tanto significado, les digo, aquí está la herencia de un patriota que vivió y murió pensando en Chile y en ustedes. Salvador Allende Gosse, el primer socialista en llegar al poder por voto popular en la historia universal, dedicó toda su vida a construir un Chile más justo. Como joven dirigente, luchó porque todas las voces fueran incluidas en el Foro Nacional. Desde el Congreso, promulgó leyes que permitieron el acceso a la vivienda, a la salud y a la educación de millones de chilenos. Defendió los derechos de la infancia, de la mujer, de los trabajadores, de los estudiantes, y siempre promoviendo el diálogo y los acuerdos. Como presidente también buscó los acuerdos hasta el final. Y cuando el Estado republicano se derrumbó, Allende dio su vida por nuestra Constitución. No podía dejar su cargo si quería cumplir con la República y cumplió. Para mí, ese solo hecho lo convierte en un gran chileno. Estoy seguro que ustedes, representantes de las naciones de la tierra, sabrán comprender mis palabras, que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.